Vamos a leer en este día el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, versículos 8 al 15. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No tengáis miedo. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo, mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante esta semana, en la que cada día tiene para nosotros el mismo valor del día de ayer, del domingo de Pascua, la cincuentena pascual, estos 50 días que siguen son todos como un solo día, nos enseña la liturgia de la Iglesia. En esta primera semana, la octava de Pascua, leemos 7 encuentros con Jesús resucitado. Después de los relatos de descubrimiento de la tumba vacía, el sábado por la noche en la vigilia pascual leímos el primero en este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 8, y ayer leímos uno en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. Tenemos que decir que en esta semana los 4 evangelios nos entregan una serie de cuadros muy bellos que recogen cada uno a su manera las diversas experiencias pascuales de la comunidad apostólica. La fe en Cristo resucitado es una fe testimonial y testimoniada. Quiero decir, a nosotros nos llega gracias a la experiencia que tuvieron los apóstoles, aquellos que estuvieron con Jesús, aquellos que lo vieron morir y aquellos a los cuales Él se les apareció después de la resurrección. Ellos tuvieron esta experiencia, nos la contaron. Y esto es lo que en esta semana nosotros profundizamos. Pero podríamos decir que es una fe también testimoniada y testimonial en el sentido en que todos los que vamos haciendo la experiencia de Cristo resucitado, estamos llamados a anunciarlo con una vida nueva, con una vida llena de la alegría del Señor, con una vida que muestra que somos realmente hombres y mujeres nuevos, perdonados de nuestros pecados, y que ahora miran hacia adelante, creciendo hasta la estatura del hombre nuevo, del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Y tengamos presente que los evangelios no tienen la pretensión de describirnos cómo fue la resurrección de Jesús, sino cómo fue la experiencia del resucitado. ¿Cómo fue la resurrección de Jesús? No lo podemos saber. ¿Qué fue lo que ocurrió dentro de la tumba aquella noche? No lo sabemos. Tenemos el testimonio de un escrito de unos 2 o 3 siglos después de Cristo. Es un texto apócrifo, se llama el Evangelio de Pedro, donde hay muchos detalles. E intenta el autor resolver la curiosidad de los lectores
sobre qué pudo haber ocurrido. Pero es un texto apócrifo, además tremendamente tardío. No es un texto fiable, no es confiable. Tenemos un silencio sobre lo que ocurrió en la noche, sencillamente porque lo que ocurre en la persona de Jesús es un paso adelante. Es un paso adelante con respecto a nuestra vida terrena. Es una vida gloriosa en la que Él entra y por lo tanto no es narrable, no es descriptible. Además, ocurre en un momento en que no había personas delante para poder contar lo que ocurrió. En cambio, nosotros tenemos las apariciones. Cómo ya resucitado Jesús viene al encuentro de un grupo de personas. Tenemos la experiencia del Señor resucitado. De hecho, había diversas tradiciones sobre las apariciones del resucitado que debieron haber ocurrido tanto en Jerusalén como en Galilea durante un cierto periodo de tiempo. Lucas, por ejemplo, en el segundo volumen de su obra, Los Hechos de los Apóstoles, nos dice, por ejemplo, esto: después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Las tradiciones corrieron primero oralmente y animaron la fe de las comunidades de la Iglesia de los Orígenes para ayudarlas a vivenciar la presencia del resucitado en medio de ellas. Luego las comunidades seleccionaron aquellas que mejor se adecuaban a sus necesidades y búsquedas. De esta manera llegamos al texto que acabamos de leer, el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, que es un capítulo que tiene material casi exclusivo, que no encontramos en otras partes, excepto el relato de la aparición del ángel en la noche, en la madrugada, el terremoto, el encuentro con las mujeres y el anuncio pascual. El resto del texto es muy propio de Mateo. Este capítulo 28 de Mateo, que por cierto leímos cuando culminábamos nuestra lectura de la pasión de Cristo, que no lo podíamos dejar en la cruz, por eso llegamos a leer en una noche el capítulo 28 de Mateo. Este capítulo tiene 3 partes. La primera, en los versículos 1 al 10, las mujeres ante la tumba vacía, el mensaje del ángel y el encuentro con el resucitado, que acabo de mencionar. Luego una segunda parte, los versículos 11 al 15, que leemos en esta mañana, una escena paralela al anuncio de la pasión a los discípulos por parte de las mujeres, y los guardias de la tumba que van a comunicarle los hechos a las autoridades, y el soborno para que ellos digan que el cuerpo de Jesús fue robado. Y en tercer lugar, el encuentro de Jesús con los apóstoles en el lugar convenido, en una montaña de Galilea, y desde allí el envío a la misión universal. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este lunes la liturgia nos invita a leer Mateo 28, 8 al 15, la segunda parte de este capítulo. Comienza nuestro texto con el final del relato de la tumba vacía, es decir, empata con lo que ocurrió en la tumba vacía, donde el ángel del Señor le comunicó a las mujeres la buena noticia de la resurrección de Jesucristo. Y el evangelista Mateo hace 3 observaciones sobre la reacción de las mujeres. Las 3 primeras reacciones de las mujeres frente a la noticia de la resurrección de Cristo son: 1, miedo; 2, gran alegría, no solo alegría, inmensa alegría; y 3, salen corriendo.
Ellas tienen miedo porque la situación de verdad era complicada. 2, se llenan de inmensa alegría. Qué mejor noticia que saber que el amado está vivo. Ellas fueron a la tumba con el corazón apretado de la nostalgia y reciben la noticia: no, Él no está muerto, Él vive, y se llenan de inmensa alegría. Y las mujeres salen de la tumba a cumplir con el encargo dado por el ángel del Señor de que le fueran a comunicar la noticia a los discípulos, y esta noticia consistía en que estaba resucitado, que Él los perdonaba, porque los llama hermanos, de su traición, de su negación, de su abandono, haberlo dejado solo, y que los reunía de nuevo, reunía la comunidad de nuevo de discípulos, allá donde la cosa había empezado, en Galilea. Entonces las mujeres van a dar esta razón. Pero van corriendo, se ponen en camino donde los discípulos. Pero la experiencia no está completa. Miedo, más exactamente es temor. 2, gran alegría. Y 3, salir corriendo a comunicar la noticia. Pero falta algo. Y esto se va a completar, lo que falta, cuando Jesús en persona viene al encuentro de ellos. Se subraya aquí la iniciativa de Jesús. No es que ellas salen a buscar a Jesús porque supieron que resucitó, además que no saben dónde lo van a encontrar. Es Jesús el que viene a tu encuentro. Digo, fue a las mujeres, pero es Jesús el que sigue viniendo en nuestros caminos a decirnos, a hacernos sentir: mira, yo estoy vivo. Y Jesús las saluda. Salve. Un saludo tremendamente cotidiano. Y ellas demuestran que efectivamente lo reconocen, cayendo a los pies del Maestro en un acto de profunda adoración. Y entonces Jesús les confirma la misión que les dio el ángel. La cita con el resucitado es en Galilea, justo allí donde comenzó su misión, tierra paganizada en la que Jesús reúne de nuevo al pueblo para vivir las bienaventuranzas. Esta Galilea, de la cual el Evangelio de Mateo, cuando Jesús comenzó su misión, había sido descrita a partir de un oráculo de Isaías como la tierra que andaba en tinieblas y que vio una luz grande. Pues ahora verá con mayor potencia esa luz en Cristo resucitado. Y este encuentro había sido anunciado además durante la pasión. En el cenáculo, Jesús les había dicho que herirían al pastor y se dispersarían las ovejas. Pero un pastor no abandona las ovejas. El pastor nunca abandona sus ovejas. Y entonces que estas ovejas dispersas, heridas, tristes, a propósito de su muerte, serían congregadas por Él, reunidas por Él en la resurrección. Ahora, cuando el Maestro ha resucitado y tiene poder, todo poder en el cielo y en la tierra, los discípulos están en condiciones de continuar la misión de Jesús con todo lo que ella entraña, incluso sufriendo persecuciones. Y hay un detalle que no puede pasar desapercibido. Jesús le dice a las mujeres: vayan y díganle a mis hermanos. Solo en la manera como se da la razón ya hay una muy buena noticia, un mensaje profundo en este evangelio de hoy. Vayan y díganle a mis hermanos. Nos dice vayan y díganle a los discípulos, o incluso vayan y díganle a esos renegados, traidores, negadores, faltones, diríamos nosotros aquí en Bogotá, estos faltones que a la hora del más importante salieron corriendo. No hay ningún reproche.
no hay reclamos. Cuando una persona le da a uno la espalda en el momento en que más lo necesita, sobre todo una persona querida, uno siempre se lo hace sentir. Oye, mira, tú ¿por qué no dijiste nada? Oye, ¿tú por qué no estabas aquí? Oye, te olvidaste de mí. Como me dijo una vez un amigo que no lo llamé porque estaba enfermo, tú eres un olvidón. Estaba inventando también ahora palabras. Cuando no se está ahí, generalmente cuando la relación se vuelve a coser, hay un reclamo. Jesús no reclamó nada. Simplemente le dice a las mujeres, díganle a mis hermanos. Miren lo que le está diciendo. Díganle a mis hermanos. Es decir, siguen siendo mis hermanos. Aun cuando yo dejé de ser su Señor, para mí ellos no dejaron de ser mis hermanos. Y esto es un gesto de perdón. No siempre se necesita decir la palabra perdón. No siempre. No siempre tienes que decir a la persona, mira, yo te fallé, perdóname. No. O tú me hiciste esto, yo te perdono. No. A veces cuando, no sé si les ha pasado en la casa, que uno tiene un disgusto y pasan 2 o 3 días de hielo en la relación, la cosa cambia en el momento en que hay una sonrisa, o le regala una chocolatina, o de pronto la trata con un término bonito, como la trataba antes, y la otra persona entiende que ahí hay un gesto de perdón sin decir la palabra yo te perdono, la expresión yo te perdono. El amor tiene muchos lenguajes no verbales, tiene también evocaciones, también tiene guiños o palabras sinónimas para decir lo mismo. Jesús les dice hermanos, es decir, ustedes me dejaron solo, pero yo no me olvidé nunca de ustedes. Ustedes han sido, siguen siendo y siempre serán mis hermanos. Es un acto de perdón. Y termina nuestro evangelio de hoy contándonos brevemente la historia que van a inventar con respecto a la resurrección de Jesús. Es una historia paralela y que es la otra cara de la moneda, o mejor, el reverso del anuncio que hacen las mujeres. Mientras las mujeres van a anunciar que Jesús está vivo, otro grupo va a decir, no, que cuento de está vivo, esa es una historia falsa, falsas noticias, no, fue que se robaron el cadáver. Y esa es una noticia que ha corrido también hasta el día de hoy, dice el Evangelio de Mateo. Por eso, y nos cuenta cómo fue que se llegó a eso. Mientras las mujeres cumplen su cometido, los guardias del sepulcro van a la ciudad y le comunican a los jefes de los sacerdotes lo que pasó allí en la tumba. Para ellos, obviamente, era una mala noticia la resurrección de Jesús. ¿Qué hacer? Entonces se reúne de nuevo el Sanedrín, ya que Jesús sigue siendo para ellos un problema. Es decir, nos quisimos deshacer de él matándolo y resulta que está vivo, ¿cómo así? Y entonces, para impedir la divulgación de la noticia de la resurrección, utilizan ahora un arma más poderosa que la muerte, el soborno, la corrupción del dinero. De esto ya hablamos el miércoles santo, cómo el dinero corrompe. Y quien lo hizo una vez, lo puede hacer una segunda vez. Quien ya una vez se dejó ensuciar la mano de plata corrupta, no tiene problema en volverlo a hacer. Y esto es lo que hace el Sanedrín. Había negociado la vida de Jesús con Judas. Ahora Judas murió. Y entonces van a hacer esto con los soldados. No tienen ningún escrúpulo en negociar la buena noticia de que Jesús resucitó, cambiando el sentido del mensaje. Y le van a dar dinero para que digan una mentira, para que digan que durante la noche vinieron los apóstoles a robarse el cadáver y a decir que había resucitado. Pero resulta que la buena noticia anunciada por las mujeres de que Cristo vive es mucho más fuerte que el soborno. Y entonces las autoridades judías tienen que buscar otra medida. Plan B, plan B. Los sumos sacerdotes tranquilizan a los guardias
diciéndoles de que en caso de que ocurra alguna reacción de parte del procurador romano, ellos van a convencer al procurador. Aquí tenemos, además del soborno del dinero, las influencias políticas. Nosotros vamos a hablar con el procurador y aquí hacemos un acuerdo y la cosa queda tapada. Queda tapada. Segunda forma de la corrupción. La amistad política. La amistad puede llevar a tapar verdades y a crear mentiras. Ellos ya habían manipulado a la autoridad política romana a la hora de la muerte de Jesús. Ahora dicen que estarían dispuestos a volverlo a hacer si la noticia acerca de la resurrección de Jesús se propaga más de la cuenta. Este es el Evangelio de este lunes de la octava de Pascua. Este lunes, como se le llama en Italia, lunedì dell'angelo, el lunes del ángel. En este día, cuando leemos Mateo capítulo 28, versículos 8 al 15, donde Jesús le ha salido al encuentro a las mujeres en el camino, en la versión de Mateo, yo les propongo, volvamos a leer este Evangelio y dejemos que se nos comunique la experiencia de Cristo resucitado. Y sobre todo subrayemos 3 frases importantes del Evangelio de hoy. 1. Jesús les salió al encuentro. Quien se coloca al servicio de la buena noticia como las mujeres en la mañana de la Pascua, experimenta la presencia del resucitado en el camino. ¿Será que he sabido reconocer a Jesús en mi camino misionero? 2. Dice a los discípulos en Galilea. El lugar del encuentro con el resucitado es en la comunidad, asumiendo la misma praxis evangélica del reino y de la justicia. Por eso tenemos que preguntarnos qué implicaciones tiene para mí la vivencia de la Pascua en estos días, particularmente para mi vida comunitaria. Una comunidad que estamos haciendo en estos días de forma virtual, pero la iglesia no ha dejado de ser comunidad. Y tercero, díganle a mis hermanos. Mis hermanos. La resurrección nos lleva a experimentar el perdón de nuestras infidelidades, de nuestros adulterios. La iglesia pecadora ha sido perdonada y santificada por su Señor. Vayan y díganle a mis hermanos. El resucitado está para decir, vamos para adelante. Me fallaste, pero vamos para adelante. Quisiera terminar con un texto de un autor antiguo, muy antiguo. Lo conocemos como Romano el Melode, que pone en boca de Jesús esta linda apología de la mujer, esta exaltación de las primeras evangelizadoras de la iglesia, que fueron las mujeres. Dice así: que tu lengua, mujer, proclame públicamente estas cosas y las haga conocer a los hijos del reino que están experimentando que me levante yo, que soy el viviente. He encontrado en ti la trompeta con un sonido poderoso. Haz escuchar a los oídos de los discípulos miedosos y escondidos un canto de paz. Despiértales como de un sueño, para que puedan salir a mi encuentro con las antorchas encendidas. Diles, el esposo se ha despertado y ha salido del sepulcro sin dejar nada allí dentro. Despejad, apóstoles, vuestra tristeza mortal, porque se ha despertado el que a los caídos les da la resurrección. Quiero agradecer de corazón a todos ustedes que durante la Semana Santa estuvieron muy pendientes del estudio de la palabra, la escucha orante de la palabra que tuvo lugar aquí a través de la emisora. Y gracias de corazón. Y no tendría sentido celebrar de una forma así la Semana Santa si cuando llega la Semana de Pascua ya nos desconectamos. No. Este es el momento más importante. Ahora es cuando más que nunca tenemos que estar unidos. Quiero decirles, la cosa continúa.
Seguiremos leyendo el Evangelio por las mañanas, seguiremos con formación bíblica, seguiremos encontrándonos virtualmente, porque este tiempo de la resurrección es el más importante. Pascua, tiempo de vida, tiempo de esperanza. Que el Señor los bendiga en su infinito amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas para todos y feliz lunes del Ángel.